NTN 24 revela una nueva entrega de su especial periodístico Las Conexiones del caso Nisman. Un dictamen secreto firmado por el fallecido fiscal argentino Alberto Nisman da cuenta de cómo funcionarios iraníes con una cuestionada hoja de vida llegaron a la embajada de Irán en Uruguay. Varios de ellos fueron vinculados incluso con actividades de terrorismo internacional. En el documento, el fiscal Nisman aporta elementos para que la justicia uruguaya investigue si funcionarios de la embajada iraní en Montevideo estarían implicados en el mortal atentado contra la AMIA ocurrido en 1994 en Buenos Aires. Exclusivo NTN 24. Durante más de una década, el hoy fallecido fiscal Alberto Nisman siguió las huellas de los perpetradores del peor atentado en la historia de Argentina. El ataque contra la AMIA dejó 85 muertos en 1994. Nisman apuntó como principal sospechoso al entonces agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, a quien señaló además de ser el coordinador de una política expansionista de la revolución islámica en Sudamérica, incluso por medio de la violencia. Uruguay, ¿eslabón del terrorismo iraní? Según un dictamen firmado por el fiscal Nisman y conocido por NTN 24, a fines de 1988 Rabbani adquirió por una abultada suma de dinero y como parte del mencionado plan para proyectar la doctrina del fundamentalismo islámico, esta casa en Montevideo hoy abandonada. Comenzó entonces, como en Argentina, a organizar paralelamente a la comunidad chiita de Uruguay. Y así fue que el 21 de diciembre de 1988, el propio Rabbani adquirió en $43.000 un inmueble para la colectividad islámica, en el cual se instaló el Centro de Cultura Islámico de Montevideo. Antes de venderla en 2006 a la Embajada de Irán en Uruguay, Mohsen Rabbani habría vivido en esta casa en 1994, meses antes de que fuera perpetrado en julio de ese año el atentado a la AMIA en Buenos Aires. Y es que, para el fiscal, Rabbani ejercía desde Argentina una constante supervisión del despliegue iraní en el país vecino. En el extenso documento de 500 páginas, el fiscal argentino advirtió a las autoridades suramericanas sobre la utilización de las sedes diplomáticas como centrales de inteligencia. En el caso de Uruguay, durante la década de los 90, una fila de diplomáticos iraníes llegó a la Embajada de Irán en Montevideo cargando un pasado oscuro en sus espaldas. Adviértase en ese sentido que todos los funcionarios mencionados poseían antecedentes que los tornaban útiles para, llegado el caso, desarrollar esas actividades paralelas en el marco de la política de exportación de la revolución, ya que han sido señalados en su mayoría como oficiales de inteligencia, como integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria o miembros de la organización terrorista de Hezbollah. Mohamed Ali Sarmadi, embajador de Irán en Uruguay desde 1993 hasta 1997, ha sido identificado, por ejemplo, como oficial de inteligencia. Según Nisman, el alto funcionario abandonó Sudamérica junto al embajador iraní en Chile apenas un día antes del atentado a la Mutual Judía en Buenos Aires. En tal sentido, se concluyó en el dictamen citado que la ausencia de aquellos de sus respectivas sedes diplomáticas en la fecha del atentado solo podía ser concebida como un eslabón más en la cadena de episodios dirigidos por el entonces gobierno iraní con miras a concretar ataques a la sede de la AMIA. Pero además otro grupo de diplomáticos iraníes que trabajaron en la delegación en Uruguay fueron trasladados luego a Venezuela. Allí fueron expulsados por el gobierno local a mediados de 1994 cuando intentaron secuestrar a un ciudadano iraní al que Teherán acusó de espía, pero Caracas lo consideraba un refugiado. Las funciones de estos en la Embajada de Irán en Caracas poco o nada tenían que ver con el real desempeño de verdaderos funcionarios diplomáticos, sino que, por el contrario, sus acciones pusieron al descubierto que también eran agentes insertos estratégicamente en esa sede diplomática para desde allí realizar cualquier tipo de tareas en beneficio del régimen iraní. Fueron actividades como estas las que llevaron al fiscal Alberto Nisman a escribir este dictamen en mayo de 2013 con el que advirtió en vida sobre los que llamó puntos de contacto que permitieron la fatal ejecución en 1994 del atentado a la AMIA en Buenos Aires que dejó 85 muertos.